La última vez que lo vi fue el 3 de marzo de 2016. Salió de casa a las 7 de la mañana, como siempre. Besó a nuestra hija Isabela, 1 año, durmiendo en su cuna. Me besó a mí. Te amo, nos vemos en la noche. Esas fueron sus últimas palabras, antes de que todo se derrumbara, antes de que nuestra vida se convirtiera en pesadilla, antes de que el hombre que amaba desapareciera y yo pasara 8 años creyendo que estaba muerto. Era 2016, Monterrey, México, ciudad industrial, próspera, pero también peligrosa. Carteles operaban en las sombras, secuestros eran comunes, especialmente de empresarios, de gente con dinero, de gente como nosotros. Alejandro y yo teníamos empresa pequeña, distribuidora de productos electrónicos. Nada grande, nada que llamara atención, o eso pensábamos. Ganábamos bien, vivíamos cómodos, teníamos hija hermosa, teníamos futuro. Ese día, 3 de marzo, él fue a reunión con cliente, en zona industrial, a las 8 de la mañana. Debía regresar a mediodía para comer juntos, como hacíamos siempre. Pero no regresó. A las 2 de la tarde llamé, no contestó. A las 3 llamé a su socio. No había llegado a la reunión. El cliente dijo que nunca apareció. A las 4 llamé a la policía. Desapareció. Entre casa y la reunión, 30 minutos de camino. Desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. La policía no hizo nada. Dijeron que tenía que esperar 72 horas, que tal vez tuvo emergencia, que tal vez estaba con amigos, que tal vez llegaría pronto. Pero yo sabía que algo malo había pasado, porque Alejandro nunca desaparecía sin avisar, nunca dejaba de contestar teléfono, nunca me dejaba preocupada. Al día siguiente, 4 de marzo, recibí la llamada, número desconocido, voz distorsionada, mensaje que cambió todo. Tenemos a tu esposo. Si quieres verlo vivo, necesitamos 2 millones de pesos. Tienes 1 semana. No llames a la policía o lo matamos. Colgaron y empezó la pesadilla. Pesadilla que duraría 8 años, aunque yo no lo sabía entonces. Pensé que sería días, semanas, que pagaríamos, que lo devolverían, que volveríamos a ser familia. Estaba equivocada, tan equivocada. Juntamos el dinero, vendimos todo, casa, carros, joyas, pedimos prestado a familia, a amigos, a bancos. En 5 días teníamos los 2 millones, cada peso, cada centavo. Llamaron de nuevo, 9 de marzo, instrucciones precisas, dejar dinero en lugar específico, carretera abandonada, medianoche, sola, sin policía, sin rastreadores. Fui, con bolsa llena de efectivo, manos temblando, corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Dejé el dinero, como ordenaron, y esperé. Esperé que cumplieran, que lo devolvieran, que todo terminara. Pero no terminó. Pasaron días, semanas, sin noticias, sin llamadas, sin Alejandro. Como si hubieran tomado el dinero y desaparecido, con él, para siempre. Llamé al número, desconectado. Fui a la policía, finalmente. Abrieron investigación, pero sin pistas, sin testigos, sin nada. Solo hombre desaparecido y familia destruida. 2 meses después, mayo 2016, policía me llamó. Encontraron cuerpo, en barranco, quemado, irreconocible, pero con documentos de Alejandro, licencia, tarjetas, todo. Identificación forense confirmó, por documentos, por estatura aproximada, por edad, era él. Alejandro Morales, 28 años, esposo, padre, muerto. Hice funeral, ataúd cerrado, porque no había cuerpo que ver, solo cenizas, solo restos, solo dolor. Isa tenía 1 año, llorando en mis brazos, sin entender que su papá nunca volvería. Viví 8 años como viuda, creyendo que estaba muerto, que los secuestradores lo habían matado después de tomar el dinero, que nunca lo volvería a ver, que nuestra historia había terminado, en carretera abandonada, con bolsa de dinero y promesa rota. Pero estaba equivocada, porque Alejandro no estaba muerto, estaba vivo, secuestrado,
esclavizado, en rancho clandestino durante 8 años, trabajando, sufriendo, sobreviviendo, esperando rescate que nunca llegó. Hasta 2024, cuando finalmente, milagrosamente, fue rescatado y regresó, destruido, traumatizado, irreconocible, pero vivo. Esta es la historia de cómo perdí a mi esposo, de cómo lo enterré, de cómo crié a nuestra hija sola, de cómo sobreviví 8 años de dolor, y de cómo él regresó de entre los muertos, literalmente, y de cómo tuve que decidir si podía amar de nuevo a hombre que era sombra de quien fue, si podía reconstruir vida que había sido destruida, si podía perdonar a un mundo que nos había robado 8 años, porque el amor no siempre conquista todo. A veces el trauma es demasiado profundo, el daño demasiado grande, el tiempo demasiado largo. Y a veces, incluso cuando la persona que amas regresa, ya no es la misma persona, y tú tampoco. Esta es esa historia, de amor, de pérdida, de trauma, de sobrevivencia y de pregunta que nunca pensé que tendría que responder. ¿Puedes amar a fantasma? ¿A sombra de quien fue? ¿O el hombre que amaste murió hace 8 años? ¿Y el que regresó? Es solo extraño, con su cara, con su nombre, pero sin su alma. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte un favor muy rápido. Suscríbete al canal, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando nuestras historias todos los días. Y déjanos en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Nos encanta saber desde dónde nos oyen. Ahora, continuemos con nuestra historia. Conocí a Alejandro en 2012. Yo tenía 22 años, él 24. En Feria de Negocios en Monterrey, ambos emprendedores jóvenes, ambos soñando con construir algo propio, algo grande. Él vendía componentes electrónicos, yo tenía tienda online de accesorios para celulares. Nos presentamos, hablamos de negocios, de proveedores, de logística, de sueños. Y en algún momento, entre conversación de negocios y café, nos enamoramos, rápido, intenso, como solo los jóvenes se enamoran, creyendo que nada puede salir mal, que el mundo es nuestro, que el futuro es brillante. Nos casamos en 2013, boda pequeña, familia, amigos cercanos, nada ostentoso, porque estábamos invirtiendo todo en el negocio, en nuestro futuro, en la vida que queríamos construir. Unimos nuestras empresas, distribuidora Morales Reyes, productos electrónicos, componentes, accesorios. Empezamos pequeños, pero crecimos rápido. Monterrey era ciudad industrial, había demanda, había oportunidad. En 2015 nació Isabela, nuestra hija, hermosa, perfecta, con ojos de su padre, sonrisa que iluminaba todo. Éramos familia completa, feliz, exitosa. Vivíamos en casa modesta, colonia clase media, nada lujoso, pero cómodo, seguro, o eso pensábamos, porque en Monterrey, en México, nadie está completamente seguro, no cuando hay carteles, no cuando hay secuestros, no cuando el dinero te convierte en objetivo. Alejandro era cuidadoso, nunca ostentaba, nunca hablaba de dinero, nunca mostraba lo que teníamos, cambiaba rutas al trabajo, variaba horarios, tomaba precauciones, porque sabíamos que empresarios eran blancos, que teníamos que ser inteligentes, discretos. Pero no fue suficiente, porque el 3 de marzo de 2016 todo se derrumbó. Esa mañana fue normal. Despertamos a las 6, desayunamos juntos, café, pan, conversación sobre el día, sobre reunión que él tenía, sobre cliente nuevo, sobre pedido grande que podía cambiar el negocio. Isabela todavía dormía, 1 año, hermosa, inocente, sin idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Él se despidió, como siempre, beso en la frente. Beso en mis labios. Te amo. Nos vemos en la noche. Salió a las 7. Subió a su camioneta, Toyota blanca, modelo 2014. Nada llamativo, nada que atrajera atención. Manejó hacia zona industrial, donde estaba la bodega del cliente. 30 minutos de camino, tráfico normal, día normal, hasta que dejó de serlo.
No sé exactamente qué pasó, nunca lo sabré completamente, pero según investigación posterior, lo interceptaron en semáforo. 3 camionetas, hombres armados, lo sacaron de su vehículo, a punta de pistola, lo metieron en una de las camionetas y desaparecieron. Todo en menos de 2 minutos, en plena luz del día, en avenida transitada, y nadie hizo nada, porque en México, cuando ves hombres armados, miras para otro lado, si quieres sobrevivir. Su camioneta fue encontrada horas después, abandonada, puertas abiertas, llaves en el contacto, celular en el asiento, como si hubiera salido corriendo o como si lo hubieran sacado a la fuerza. Cuando no llegó a mediodía, empecé a preocuparme. Llamé, no contestó. Llamé a su socio, no había llegado. Llamé al cliente, nunca apareció a la reunión. Llamé a la policía, dijeron que esperara, que probablemente había tráfico, emergencia, algo. Pero yo sabía, en mi corazón, sabía que algo terrible había pasado, porque Alejandro nunca me dejaba sin noticias, nunca ignoraba llamadas, nunca desaparecía. Esa noche no dormí, llamando hospitales, delegaciones, amigos, familia, nadie lo había visto, como si se hubiera evaporado. Al día siguiente, 4 de marzo, a las 10 de la mañana, recibí la llamada, la que confirma tus peores miedos, la que convierte pesadilla en realidad. Tenemos a tu esposo, queremos 2 millones de pesos, una semana, sin policía, o lo matamos. Voz distorsionada, fría, sin emoción, como si estuvieran pidiendo pizza, no vida, humana, no padre. ¿Cómo sé que está vivo?, pregunté, temblando. ¿Cómo sé que no están mintiendo? Silencio. Luego, voz de Alejandro, lejana, asustada. Sofía, soy yo. Haz lo que digan. Por favor, por Isabela, haz lo que digan. Colgaron, y empezó la carrera, contra el tiempo, contra el miedo, contra la posibilidad de perderlo para siempre. Llamé a su familia, a la mía, a amigos, a socios. Necesitamos 2 millones, en una semana, es vida o muerte. Todos ayudaron, vendimos casa, carros, joyas, sacamos préstamos, vaciamos cuentas bancarias, todo. En 5 días teníamos el dinero, 2 millones de pesos, en efectivo, en bolsa deportiva. Cada billete representaba sacrificio, esperanza, ruego de que lo devolverían. 9 de marzo. Llamaron con instrucciones. Carretera a Saltillo, kilómetro 47, puente abandonado, medianoche, sola, sin policía, sin rastreadores, dejar bolsa, irse, esperar llamada. Fui, sola, en la oscuridad, con bolsa llena de todo lo que teníamos. Dejé el dinero, bajo el puente, como ordenaron, y me fui, llorando, rezando, rogando que cumplieran, que lo devolvieran, que todo terminara. Pero no terminó. Pasó un día, 2, 3, una semana, sin llamadas, sin noticias, sin Alejandro, como si hubieran tomado el dinero y desaparecido, con él. Fui a la policía, finalmente. Denuncié todo, el secuestro, el rescate, la entrega, todo. Abrieron investigación, pero sin esperanza, sin pistas. Casos como este rara vez se resuelven, rara vez terminan bien. 2 meses después, mayo 2016, detective me llamó, tono sombrío. Necesito que vengas, encontramos algo. Fui, con su madre, porque no podía ir sola, porque necesitaba apoyo, para lo que venía, para lo que sabía que venía. Nos mostraron fotos, de cuerpo, quemado, en barranco, cerca de carretera donde dejé el dinero, irreconocible, pero con documentos, licencia de conducir de Alejandro, tarjetas de crédito, identificación de la empresa. Es él, dijo el detective. Lo siento. Tomaron el dinero y lo mataron de todos modos. Es común en estos casos. No dejan testigos. Su madre colapsó, llorando, gritando. Yo me quedé paralizada, mirando fotos, de restos, de lo que quedaba, del hombre que había amado,
que había sido padre, esposo, socio, amigo, reducido a cenizas en barranco, como basura, como si nunca hubiera importado. Identificación forense fue rápida, documentos coincidían, estatura aproximada coincidía, edad coincidía, causa de muerte, quemado vivo, probablemente después de tortura, común en ejecuciones de cartel. Certificado de defunción fue emitido. Alejandro Morales Reyes, 28 años, fallecido, 15 de mayo de 2016, causa, homicidio. Hice funeral 2 semanas después, ataúd cerrado, porque no había cuerpo que mostrar, solo urna, con cenizas, que tal vez ni siquiera eran suyas, pero era todo lo que tenía, todo lo que quedaba. Isabela tenía 1 año y 2 meses, en mis brazos, llorando, porque yo lloraba, sin entender, que su papá nunca volvería, que nunca lo conocería, que crecería sin él. Y yo, viuda a los 26 años, con hija de 1 año, sin casa, sin dinero, sin esposo, sin futuro claro, solo dolor y rabia. Y vacío que nunca se llenaría. Pero tenía que seguir, por Isabela, por mí, porque rendirse no era opción, aunque quisiera, aunque cada día fuera batalla. Tenía que sobrevivir. Porque eso es lo que haces cuando pierdes todo. Sobrevives, un día a la vez, hasta que el dolor se vuelve manejable, hasta que puedes respirar sin que duela, hasta que puedes vivir, aunque nunca vuelvas a ser la misma. Eso hice, durante 8 años. Sobreviví, creyendo que estaba muerto, que lo había perdido para siempre, que nuestra historia había terminado, en carretera oscura, con bolsa de dinero y promesa rota. Pero estaba equivocada, porque Alejandro no estaba muerto, y nuestra historia no había terminado, solo había sido pausada, dolorosamente, violentamente, por 8 años. Hasta que la verdad finalmente salió a la luz. Los primeros meses fueron los más difíciles, después del funeral, después de aceptar que estaba muerto, después de enterrar urna con cenizas que tal vez ni siquiera eran suyas. Me mudé con mis padres, porque no tenía dónde más ir. Habíamos vendido todo para pagar rescate, casa, carros, ahorros, todo, y no sirvió de nada, porque lo mataron de todos modos. Mis padres vivían en casa pequeña, en Guadalupe, municipio al lado de Monterrey, más modesto, más seguro, lejos de zona industrial, lejos de recuerdos, lejos de todo lo que había sido nuestra vida. Isabela y yo compartíamos cuarto, pequeño, con cuna y cama individual, y cajas con lo poco que quedaba de nuestra vida anterior, fotos, ropa, recuerdos. Lloraba todas las noches, cuando Isabela dormía, cuando nadie me veía, porque tenía que ser fuerte durante el día, por mi hija, por mis padres, por mí misma. Pero en la oscuridad podía derrumbarme, podía ser débil de 26 años, que había perdido todo. Isabela preguntaba por su papá, aunque tenía solo 1 año, aunque no entendía. Preguntaba, ¿dónde papá? ¿Cuándo viene papá? Y yo no sabía qué decir. ¿Cómo explicas muerte a un bebé? ¿Cómo explicas que papá nunca volverá? Que hombres malos se lo llevaron, que el mundo es cruel, injusto. Le decía, papá está en el cielo, cuidándonos, amándonos, desde lejos, pero siempre con nosotras. Ella aceptaba eso, por un tiempo, hasta que creció, y las preguntas se volvieron más difíciles, más dolorosas, más imposibles de responder. Tuve que trabajar inmediatamente, porque no teníamos dinero, porque mis padres no podían mantenernos, porque tenía que reconstruir, aunque no quisiera. Aunque cada día fuera batalla. Conseguí trabajo en call center, atención al cliente, turnos de 8 horas, salario mínimo, nada comparado con lo que teníamos, con la empresa, con los sueños. Pero era algo, era supervivencia. Dejaba a Isabela con mi madre. Trabajaba, regresaba exhausta, cenaba, bañaba a mi hija, la acostaba y colapsaba para repetir todo al día siguiente.
Los años pasaron, 2016, 2017, 2018. Isabela creciendo, yo sobreviviendo, apenas, sin energía para más, sin esperanza de futuro mejor, solo existiendo, un día a la vez. En 2019, 3 años después de su muerte, intenté salir con alguien, compañero de trabajo, amable, paciente, interesado. Me invitó a cenar, acepté, porque mis padres insistían, porque necesitaba intentar, porque no podía ser viuda para siempre. Pero no funcionó. En la cena, hablando con él, solo podía pensar en Alejandro, en cómo él me hacía reír, en cómo me entendía, en cómo éramos equipo. Y este hombre, aunque amable, no era él, nunca sería él. Terminé la cena, agradecí y nunca volví a salir con nadie, porque no estaba lista, porque tal vez nunca estaría lista, porque parte de mí había muerto con Alejandro, en ese barranco, con esas cenizas. Isabela empezó escuela en 2020, 5 años, kindergarten, inteligente, curiosa, con ojos de su padre, sonrisa que me partía el corazón, porque me recordaba a él, cada día, cada momento. Otros niños tenían papás, que los llevaban a la escuela, que jugaban con ellos, que estaban presentes. Isabela solo tenía a mí y a sus abuelos, pero no papá, nunca papá. ¿Por qué no tengo papá?, preguntó una noche, después de evento escolar, donde todos los papás estaban, menos el suyo. Porque papá murió, mi amor, antes de que pudieras conocerlo realmente. Pero te amaba muchísimo y estaría aquí si pudiera. ¿Cómo murió? Pausa, larga. ¿Cómo explicas secuestro a niña de 5 años? ¿Cómo explicas violencia, maldad, injusticia? Gente mala se lo llevó y no pudimos salvarlo. Aunque intentamos, aunque dimos todo, no fue suficiente. ¿Y esa gente mala está en la cárcel? No, mi amor, no están. Nunca los encontraron, nunca pagaron por lo que hicieron. Eso no es justo. No, no es justo, pero así es el mundo a veces, injusto, cruel, y tenemos que vivir con eso. Ella lloró, yo también, abrazadas, 2 personas que habían perdido a Alejandro, que vivían con ese vacío, que nunca estarían completas. En 2021, 5 años después de su muerte, finalmente pude mudarme. Renté apartamento pequeño, 2 cuartos. Para Isabela y para mí, lejos de mis padres. No porque no los amara, sino porque necesitaba independencia, necesitaba reconstruir, necesitaba intentar ser yo de nuevo. Cambié de trabajo a empresa de logística, mejor salario, mejores horarios, podía recoger a Isabela de la escuela, cenar con ella, ser madre presente, aunque fuera madre soltera, aunque fuera difícil. Isabela tenía 6 años, empezaba a entender que éramos diferentes, que otras familias tenían papá y mamá, que nosotras solo teníamos a mamá y abuelos, y recuerdos de hombre que ella apenas recordaba. ¿Cómo era mi papá?, preguntaba, mirando fotos, de Alejandro, joven, sonriente, vivo. Era amable, inteligente, trabajador, te amaba más que a nada en el mundo. Hablaba de ti todo el tiempo, de cómo serías cuando crecieras, de todo lo que harían juntos. ¿Y por qué se lo llevaron? ¿Por qué a él? Porque teníamos negocio, porque pensaron que teníamos dinero, porque en México eso es suficiente para convertirte en objetivo, en víctima. Odio México, odio a la gente mala. Yo también, mi amor, yo también. Los años siguieron pasando. 2022, 2023, Isabela creciendo, convirtiéndose en niña increíble, inteligente, fuerte, resiliente, a pesar de todo, a pesar de crecer sin padre, a pesar del trauma, a pesar de la pérdida. Yo también crecía, sanaba, lentamente, muy lentamente. El dolor nunca desaparecía completamente, pero se volvía manejable. Podía hablar de Alejandro sin llorar, podía ver sus fotos sin derrumbarme, podía vivir, aunque nunca volviera a ser la misma. En 2023, 7 años después de su muerte, conocí a Grupo de Apoyo,
para familias de víctimas de secuestro, en Monterrey. Nos reuníamos una vez al mes, compartiendo historias, dolor, supervivencia. Había otras viudas, otros huérfanos, otros sobrevivientes, gente que entendía, que había vivido lo mismo, que sabía el dolor, la rabia, el vacío. Una mujer, Patricia, había perdido a su esposo 10 años atrás. También secuestro, también rescate pagado, también cuerpo encontrado, también funeral, también vida destruida. ¿Alguna vez mejora?, le pregunté. ¿Alguna vez dejas de doler? No, pero aprendes a vivir con el dolor. Se vuelve parte de ti, como cicatriz, siempre ahí, pero no siempre sangrando. ¿Y el futuro? ¿Hay futuro después de esto? Hay sobrevivencia, hay días buenos, hay momentos de felicidad, pero nunca vuelves a ser quien eras. Esa persona murió con tu esposo, y tienes que aprender a ser alguien nuevo, alguien que carga pérdida, pero que sigue adelante. Tenía razón. Yo no era la Sofía de 2016. Esa Sofía había muerto, con Alejandro, en ese barranco. La Sofía de 2023 era diferente, más dura, más cínica, más rota, pero también más fuerte, más resiliente, más sobreviviente. Y estaba bien con eso, porque no tenía opción, porque la vida continúa. Aunque no quieras, aunque duela, continúa. Y tienes que continuar con ella, o quedarte atrás, atrapada en dolor, para siempre. Elegí continuar, por Isabela, por mí, por Alejandro, que habría querido que viviera, que fuera feliz, que no me quedara atrapada en pasado, en trauma, en pérdida. Entonces viví, lo mejor que pude, durante 8 años, como viuda, como madre soltera, como sobreviviente, creyendo que Alejandro estaba muerto, que nunca volvería, que nuestra historia había terminado. Hasta febrero de 2024, cuando recibí llamada, que cambió todo, de nuevo, que destruyó la paz que había construido, que reabrió heridas que pensé que habían sanado. Llamada que me dijo que Alejandro estaba vivo, que nunca había muerto, que había estado secuestrado, esclavizado, durante 8 años y que acababa de ser rescatado. Y tuve que enfrentar verdad, imposible, dolorosa, milagrosa, que había enterrado cenizas de extraño, que había llorado muerte que nunca pasó, que había vivido 8 años como viuda, cuando en realidad era esposa de hombre que seguía vivo, sufriendo, esperando, sobreviviendo. Y que ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad, con ese milagro, con ese hombre que regresaba después de 8 años de ser dado por muerto. ¿Podía amarlo de nuevo? ¿Podía reconstruir? ¿O 8 años era demasiado tiempo, demasiado daño, demasiado tarde? No lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. La llamada llegó el 14 de febrero de 2024, día de San Valentín, ironía cruel, día de amor, día que cambiaría todo de nuevo. Estaba en el trabajo, oficina de logística, día normal, rutina normal, hasta que mi teléfono sonó, número desconocido. Casi no contesté, porque números desconocidos nunca traían buenas noticias, no en México, no después de lo que había vivido. Pero algo me hizo contestar, intuición, curiosidad, destino. ¿Sofía Reyes? Sí, ¿quién habla? Soy agente Ramírez, de la Fiscalía General. Necesito que venga a nuestras oficinas inmediatamente. Es sobre su esposo, Alejandro Morales. Mi corazón se detuvo. ¿Mi esposo? Está muerto, hace 8 años. ¿De qué están hablando? Pausa, larga, incómoda. Señora, necesito que venga. No puedo explicar por teléfono, pero es urgente y es complicado. ¿Encontraron a los secuestradores? ¿Después de 8 años? ¿Van a pagar finalmente? Señora, por favor, venga, ahora. Le explicaré todo en persona. Colgó, y me quedé paralizada, mirando teléfono, sin entender. ¿Qué podían querer después de 8 años? ¿Qué había cambiado? ¿Qué habían encontrado?
Pedí permiso en el trabajo, emergencia familiar. Manejé a oficinas de la Fiscalía, en centro de Monterrey, manos temblando, corazón latiendo rápido, sin saber qué esperar, pero sabiendo que era importante, que era grande, que cambiaría algo. Me recibió agente Ramírez, hombre de 50 años, serio, cansado, con ojos que habían visto demasiado, demasiada violencia, demasiada muerte, demasiado dolor. Siéntese, señora, por favor. Me senté, en silla incómoda, en oficina fría, con paredes grises y fotos de desaparecidos, cientos, miles, rostros que nunca regresaron, como Alejandro, o eso pensaba. Señora Reyes, lo que voy a decirle es difícil, impactante, y necesito que se prepare. ¿Qué pasa? ¿Encontraron algo? ¿Evidencia nueva? Encontramos a su esposo, vivo. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido, porque Alejandro estaba muerto. Había visto fotos, había enterrado cenizas, había vivido 8 años como viuda. No podía estar vivo. Era imposible. Eso es imposible. Está muerto. Murió en 2016. Encontraron su cuerpo, sus documentos, todo. Encontramos cuerpo con sus documentos, pero no era él. Los secuestradores plantaron documentos falsos para hacernos creer que estaba muerto, para que dejáramos de buscar. Es táctica común en secuestros prolongados. ¿Secuestros prolongados? ¿De qué está hablando? Señora, su esposo nunca fue asesinado, fue mantenido cautivo durante 8 años en rancho clandestino, en zona rural de Nuevo León, trabajando como esclavo junto con otras víctimas. Docenas secuestradas a lo largo de años, mantenidas, explotadas, escondidas. No, eso no puede ser verdad. Pagamos rescate, 2 millones, lo pagamos. ¿Por qué lo mantendrían? Porque podían, porque necesitaban mano de obra, porque una vez que tienen a alguien, no siempre lo devuelven, aunque paguen. Es negocio, secuestro, rescate y luego esclavitud para los que no matan. Lloré, sin poder parar, porque si era verdad, si Alejandro había estado vivo durante 8 años, sufriendo, trabajando, esperando, mientras yo lo creía muerto, mientras yo seguía adelante, mientras yo enterraba cenizas falsas. Era peor que muerte, era tortura para ambos. ¿Dónde está? ¿Puedo verlo? Está en hospital, recuperándose. Físicamente está deteriorado, desnutrido, heridas, trauma, pero vivo, consciente, pidiendo por usted, por su hija. ¿Cómo lo encontraron después de 8 años? Operativo. Hace 3 días rescatamos a 32 personas de rancho clandestino, operado por cartel. Su esposo era uno de ellos. Cuando dijo su nombre, verificamos y descubrimos la verdad, que había sido declarado muerto falsamente hace 8 años. Necesito verlo, ahora, por favor. Señora, antes de que lo vea, necesito prepararla. No es el hombre que recuerda. 8 años de cautiverio, de trabajo forzado, de trauma, cambian a las personas física y mentalmente. Está dañado profundamente. No me importa, necesito verlo. Necesito saber que es real, que no es sueño, que no es error. Me llevó, en patrulla, a hospital universitario, donde tenían a las víctimas rescatadas, en ala especial, con seguridad, con psicólogos, con médicos especializados en trauma. Caminamos por pasillos, blancos, fríos, oliendo a desinfectante, y miedo, y dolor. Pasamos cuartos, con otras víctimas, algunos llorando, algunos en silencio, algunos mirando al vacío, como si sus almas hubieran muerto, aunque sus cuerpos sobrevivieran. Llegamos a cuarto 247. Agente Ramírez se detuvo. ¿Está aquí? ¿Lista? No, pero abrí la puerta de todos modos, porque tenía que ver, tenía que saber, tenía que confirmar que era él, que era real, que no era error cruel. Pesadilla dentro de pesadilla. Y lo vi, en cama de hospital, conectado a sueros, a monitores, delgado, tan delgado que casi no lo reconocí.
cabello largo, gris, barba descuidada, piel curtida por sol, por años de trabajo forzado, cicatrices en brazos, en cara, en alma. Pero era él, ojos inconfundibles, aunque llenos de dolor, de trauma, de años de sufrimiento. Era Alejandro, mi esposo, vivo, después de 8 años. «¿Sofía?», susurró, voz ronca, quebrada, como si no hubiera hablado en años. «¿Eres real o estoy soñando de nuevo?». Corrí hacia él, abrazándolo, llorando, sintiendo sus huesos, su fragilidad, su dolor. «Soy real, estoy aquí, estás vivo, Dios mío, estás vivo». Lloró en mis brazos. Pensé que nunca te volvería a ver. Pensé que moriría ahí, en ese rancho, sin volver a verte, sin conocer a Isabela, sin decirte que lo siento, que intenté escapar, que luché, pero no pude regresar. No es tu culpa, nada de esto es tu culpa. Estás aquí ahora, estás vivo, eso es lo que importa. Isabela, ¿cómo está? ¿Me odia por no estar? Ella no te odia. Ella piensa que estás muerto. Todos pensamos que estabas muerto. Hicimos funeral, enterramos cenizas. Vivimos 8 años creyendo que te habíamos perdido. Lo siento tanto. Debí haber luchado más, debí haber escapado, debí haber encontrado forma. No podías, no es tu culpa. Los secuestradores, el cartel, ellos hicieron esto, no tú. Nos quedamos así, abrazados, llorando, durante horas, procesando imposible, procesando milagro, procesando trauma, de 8 años, de separación, de dolor, de supervivencia. Agente Ramírez entró. Disculpen, pero necesito hacerle preguntas a Alejandro sobre el rancho, sobre los captores, sobre todo para el caso, para justicia. Alejandro asintió, débilmente. Pregunta, lo que necesites, pero primero necesito saber, ¿los otros, las otras víctimas, están bien? 32 rescatados, todos vivos, algunos en peor estado que otros, pero vivos, gracias a operativo, gracias a denuncia anónima que nos llevó al rancho. ¿Y los captores? 6 arrestados, 3 muertos en enfrentamiento. Líder escapó, pero lo encontraremos. Pagarán por lo que hicieron, a ustedes, a todos. Alejandro cerró los ojos, aliviado, exhausto. Finalmente, después de 8 años, finalmente terminó. Finalmente estoy libre. Pero no había terminado, no realmente, porque libertad física no es libertad mental, no después de 8 años de cautiverio, de trauma, de horror. Y yo tendría que aprender que el hombre que amaba había regresado, pero no era el mismo, no podía ser el mismo, después de lo que había vivido, después de lo que había sufrido. Y tendría que decidir si podía amar a esta versión, a este hombre roto, a esta sombra de quien fue, o si el Alejandro que amaba había muerto hace 8 años, y este era solo extraño, con su cara, con su nombre, pero sin su esencia. No lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrirlo. Alejandro estuvo en el hospital durante 3 semanas, recuperándose. Físicamente era otra historia, otra batalla, que tomaría años, tal vez toda la vida. Yo iba todos los días, después del trabajo, llevando comida, ropa, presencia, porque después de 8 años de ausencia, lo mínimo que podía hacer estar presente, ahora, cuando finalmente podía. Los primeros días fueron extraños, incómodos, 2 personas que habían sido todo el uno para el otro, ahora básicamente extraños. Con 8 años de distancia, de experiencias diferentes, de vidas vividas en mundos completamente separados. Él me contó, poco a poco, lo que había pasado durante esos 8 años. Y cada palabra era cuchillo, cada detalle era tortura. Saber lo que había sufrido, mientras yo vivía, trabajaba, criaba a nuestra hija, creyendo que estaba muerto. Después de que pagaste el rescate, empezó, voz monótona,
como si estuviera contando historia de otra persona, no suya. Me llevaron al rancho, en medio de la nada, Nuevo León, zona rural, sin casas cercanas, sin testigos, sin esperanza de escape. Había otros, docenas, hombres, mujeres. Algunos llevaban años ahí, algunos recién llegados, como yo, todos secuestrados, todos con familias que pagaron rescate, todos traicionados. ¿Por qué no los devolvieron después de pagar? Porque podían quedarse con nosotros, usarnos para trabajo, para cultivos ilegales, para construcción, para lo que necesitaran, mano de obra gratis, esclava, sin derechos, sin escape. ¿Intentaste escapar? Al principio, muchas veces, todos lo intentábamos, pero el rancho estaba vigilado, hombres armados, perros, cercas y castigos para los que intentaban, castigos severos. Mostró cicatrices en espalda, en piernas, de golpes, de látigos, de tortura, por intentar huir, por resistir, por no trabajar suficientemente rápido. Lloré viendo las marcas en su cuerpo, en su piel, evidencia física de 8 años de horror, de sufrimiento que nunca desaparecerían, que siempre estarían ahí, recordándole, recordándonos. Después de un tiempo, continuó. Dejas de intentar, dejas de luchar, solo sobrevives, un día a la vez, trabajando, comiendo lo mínimo, durmiendo en barracas, con otros prisioneros, esperando, aunque no sepas qué esperas, porque rescate parece imposible, escape parece imposible, solo queda sobrevivir. ¿Pensabas en nosotras, en Isabela, en mí? Todos los días. Era lo único que me mantenía vivo. Pensar en ustedes, en que tal vez algún día habría forma de regresar, de verlas, de ser familia de nuevo, aunque pareciera imposible. ¿Sabías que te habíamos declarado muerto? No, no hasta que me rescataron, hasta que agente me dijo que habían encontrado cuerpo con mis documentos, que ustedes habían hecho funeral, que habían seguido adelante, creyendo que estaba muerto. Cuando me lo dijeron, parte de mí se rompió, porque significaba que habían sufrido, innecesariamente, que habían llorado mi muerte, cuando estaba vivo, sufriendo, pero vivo. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Los secuestradores hicieron esto. Plantaron cuerpo falso. Nos engañaron. A todos. Lo sé, pero aún duele. Saber que perdimos 8 años. Que Isabela creció sin mí. Que tú viviste como viuda. Que todo fue mentira. Cruel. Innecesaria. Hablamos durante horas, cada día. Él contando, yo escuchando, procesando, tratando de entender lo imposible, lo horrible, lo que había vivido. Me contó sobre otros prisioneros, algunos que murieron, de enfermedad, de agotamiento, de desesperación, algunos que enloquecieron, perdiendo la razón, después de años de cautiverio, de trauma, de pérdida de esperanza. Me contó sobre guardias, algunos crueles, disfrutando el poder, la violencia, otros indiferentes, solo haciendo trabajo, sin pensar en humanidad de prisioneros, en vidas destruidas, en familias separadas. Me contó sobre el día del rescate, 11 de febrero de 2024, operativo policial, helicópteros, camionetas, disparos, caos. Y luego, libertad. Después de 8 años, finalmente, libertad. Pensé que era sueño, dijo, cuando vi a los policías, cuando dijeron que éramos libres, que podíamos irnos. No podía creerlo. Después de 8 años de cautiverio, de repente, libertad. Parecía imposible. Pero era real, y ahora estaba aquí, en hospital, recuperándose, vivo, libre, pero no completo, porque 8 años de trauma no se curan en 3 semanas, no se curan en años, tal vez nunca se curan completamente. Después de 2 semanas le pregunté, ¿quieres ver a Isabela? Tiene 9 años, no te recuerda, piensa que estás muerto,
pero merece saber que su papá está vivo, que regresó. Él lloró. Sí, quiero verla, aunque me odie, aunque no me reconozca. Quiero verla, necesito verla. Preparé a Isabela, noche antes, sentadas en sofá, en nuestro apartamento, conversación más difícil de mi vida. Mija, necesito decirte algo grande, algo que cambiará todo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Estoy bien, pero es sobre tu papá, sobre Alejandro. ¿Mi papá muerto? No está muerto, nunca estuvo muerto. Estuvo secuestrado durante 8 años y acaba de ser rescatado. Está vivo, en hospital y quiere conocerte. Silencio, largo. Isabela mirándome, como si hubiera hablado en idioma extraño, como si las palabras no tuvieran sentido. Eso es imposible. Hicimos funeral, enterramos sus cenizas. Está muerto. Esas no eran sus cenizas. Los secuestradores plantaron cuerpo falso para hacernos creer que estaba muerto, pero no lo estaba. Estuvo cautivo todo este tiempo y ahora está libre. Y quiere verte. No, no, esto no puede ser real. ¿Por qué no regresó antes? ¿Por qué esperó 8 años? No pudo. Estaba prisionero. No tenía forma de escapar, de contactarnos, de regresar. Pero ahora está libre y está aquí y quiere ser tu papá, si tú quieres. Isabela lloró, confundida, enojada, asustada. No sé si quiero, no le conozco, es extraño, aunque sea mi papá, es extraño. Lo sé, mi amor, y está bien, no tienes que decidir ahora. Solo, ¿puedes conocerlo? ¿Darle oportunidad? Y luego decides si quieres que sea parte de tu vida o no. Ella aceptó, reluctante, asustada, pero curiosa, porque aunque no lo recordara, era su padre y parte de ella siempre había querido conocerlo. Al día siguiente fuimos al hospital, Isabela agarrando mi mano, fuerte, nerviosa, caminando por pasillos, hacia cuarto 247, donde su padre esperaba, después de 8 años, finalmente conocer a su hija. Entramos, Alejandro sentado en cama, vestido, más recuperado, pero aún delgado, aún marcado, aún obviamente traumatizado. Nos vio y lloró inmediatamente. Isabela, mi niña, eres tan hermosa, tan grande, tan perfecta. Isabela se escondió detrás de mí, asustada del hombre que lloraba, del extraño que decía ser su padre, del desconocido que había aparecido después de toda una vida de ausencia. «Hola, Isabela», dijo suavemente. «Sé que no me conoces, sé que esto es extraño, aterrador, pero soy tu papá y te he amado desde el día que naciste. Aunque no haya podido estar contigo, siempre te amé». «¿Por qué no viniste?», preguntó Isabela, voz pequeña, asustada. «¿Por qué nos dejaste?» «No quise dejarte. Gente mala me llevó, me mantuvo lejos durante 8 años. Intenté regresar muchas veces, pero no pude, hasta ahora, hasta que policía me rescató». «¿Y ahora qué? ¿Vas a quedarte o vas a irte de nuevo?» «Me quedo, para siempre, si me dejas, si quieres conocerme. Quiero ser tu papá, quiero estar en tu vida, recuperar el tiempo perdido, si tú quieres». Isabela lo miró, larga, evaluando, decidiendo. Luego, lentamente, caminó hacia él y lo abrazó, pequeño, tentativo, pero real. «Está bien, puedes quedarte, puedes ser mi papá, pero tienes que prometerme que nunca te irás de nuevo, que siempre estarás aquí. Prometo, nunca me iré, nunca te dejaré, estaré aquí, para ti, para tu mamá, para siempre». Y en ese momento, en ese abrazo, entre padre e hija que nunca se habían conocido, empezó la sanación, lenta, dolorosa, pero real. Porque familia no es solo sangre, es presencia, es esfuerzo.
Es elección de estar, de amar, de reconstruir, aunque sea difícil, aunque sea tarde, aunque 8 años se hayan perdido. Todavía podíamos intentar, todavía podíamos ser familia, si todos elegíamos perdonar, sanar, reconstruir. Y eso es lo que haríamos, juntos, finalmente. Alejandro salió del hospital en marzo de 2024, 3 semanas después del rescate. Físicamente estable, mentalmente frágil, pero vivo, libre y sin lugar a dónde ir. ¿Vienes a casa?, pregunté. Nuestro apartamento, Isabela y yo. Hay espacio. Puedes quedarte hasta que te recuperes, hasta que decidas qué hacer. ¿Estás segura? No quiero imponerme. No quiero complicar tu vida, más de lo que ya está complicada. Eres mi esposo, legalmente, todavía. Nunca nos divorciamos, porque pensé que estabas muerto, pero no lo estás, y mereces estar con tu familia, con nosotras. Aceptó, porque no tenía alternativa, porque no tenía dinero, trabajo, hogar, nada. 8 años de cautiverio le habían quitado todo, identidad, vida, futuro. Llegamos al apartamento, pequeño, 2 cuartos, sala, cocina, modesto, pero hogar, para Isabela y para mí, durante 3 años, ahora para 3. Le mostré el apartamento. Este es tu cuarto. Bueno, era cuarto de invitados, pero ahora es tuyo. Hasta que decidamos qué somos, qué seremos. Gracias por todo, por no abandonarme, por darme oportunidad. Después de todo, no te abandoné. Pensé que estabas muerto. Hay diferencia, lo sé, pero aún así, gracias por estar aquí, ahora, cuando finalmente puedo estar aquí también. Los primeros días fueron extraños. 3 personas viviendo juntas, pero no como familia, todavía, como extraños, aprendiendo, navegando, tratando de encontrar ritmo, normalidad, en una situación que era todo menos normal. Alejandro tenía pesadillas, todas las noches, gritando, llorando, reviviendo trauma, de 8 años, de cautiverio, de violencia, de desesperación. Yo corría a su cuarto, despertándolo. Está bien, estás a salvo, estás en casa, nadie te va a lastimar, estás libre. Él despertaba, sudando, temblando, desorientado. ¿Dónde estoy? ¿Es real? ¿O sigo ahí, en el rancho? Estás aquí, conmigo, con Isabela, en Monterrey. Estás libre, es real. Tomaba minutos para que se calmara, para que creyera que era real, que no era sueño, que realmente había escapado, que realmente estaba libre. Isabela escuchaba, desde su cuarto, los gritos, el llanto, el miedo, y me preguntaba, ¿está bien mi papá? ¿Por qué grita? Tiene pesadillas por lo que vivió durante 8 años. Su mente está lastimada, como su cuerpo estaba lastimado, pero sanará, con tiempo, con ayuda, con amor. ¿Y si no sana? ¿Y si siempre es así? Entonces aprenderemos a vivir con eso, porque es tu papá y lo amamos, aunque esté roto, aunque sea difícil. Alejandro empezó terapia, 2 veces por semana, con psicólogo especializado en trauma, en víctimas de secuestro, de violencia prolongada, de cautiverio. ¿Cómo va?, preguntaba después de cada sesión. Difícil, doloroso, pero necesario. Tengo que procesar lo que pasó, lo que perdí, lo que soy ahora, porque no soy el mismo, no puedo ser el mismo después de 8 años de eso. No espero que seas el mismo, solo espero que sanes, que encuentres paz, que puedas vivir sin miedo constante, sin pesadillas, sin trauma controlando todo. No sé si eso es posible, pero lo intentaré, por ti, por Isabela, por mí. También empezó terapia física, para recuperar fuerza, músculo, salud.
8 años de trabajo forzado, de desnutrición, de abuso, habían destruido su cuerpo, lentamente, sistemáticamente. Pero era joven, 36 años. Su cuerpo podía recuperarse, con tiempo, con ejercicio, con comida adecuada, con cuidado. Su mente era otra historia, más complicada, más dañada, más difícil de sanar. Tenía ataques de pánico cuando veía camionetas negras, como las que usaban los secuestradores, cuando escuchaba gritos como los de otros prisioneros, cuando veía hombres con armas, como los guardias. Vivíamos en Monterrey, ciudad donde todo eso era común. Camionetas negras, gritos, violencia. No podíamos escapar de los disparadores, de los recordatorios, de todo lo que lo hacía revivir trauma. Tal vez deberíamos mudarnos, sugerí, a otra ciudad, más tranquila, más segura, donde no haya tantos recordatorios. No, no quiero huir. Ya huí suficiente, mentalmente, durante 8 años. Ahora necesito enfrentar, sanar aquí, donde pasó, donde empezó, donde tiene que terminar. Los meses pasaron, abril, mayo, junio. Alejandro mejorando, lentamente, ganando peso, fuerza, confianza, pero todavía frágil, todavía roto, todavía luchando. Isabela se acercaba, poco a poco, preguntando sobre su vida antes del secuestro, durante el cautiverio, después del rescate, tratando de conocer al padre que nunca tuvo, al hombre que era extraño, pero también familia. ¿Qué hacías en el rancho?, preguntó una noche. Durante cena, los tres juntos, como familia, aunque extraña, aunque rota. Trabajaba en campos, cultivando, construyendo. Lo que ordenaran, desde amanecer hasta anochecer. Todos los días, sin descanso, sin paga, sin esperanza. ¿Y pensabas en mí? Todos los días. Eras bebé cuando me llevaron. Me preguntaba, ¿cómo serías? ¿Cómo te verías? Si te parecerías a mí o a tu mamá. Si serías feliz. Si me recordarías. Si me odiarías por no estar. No te odio, pero tampoco te conozco. Todavía. Eres extraño, que vive en mi casa, que dice ser mi papá. Pero no siento que lo seas. Todavía. Lo sé. Y está bien. No espero que me ames inmediatamente. Solo espero oportunidad de conocerte, de ser tu papá, aunque sea tarde, aunque sea difícil. Está bien, puedes intentar, pero tienes que ser paciente, porque esto es raro para mí, para todos. Seré paciente, prometo. Y lo fue. Paciente, presente, tratando, yendo a eventos escolares de Isabela, a partidos de fútbol, a presentaciones, siendo padre por primera vez, a los 36 años, para niña de 9. Era torpe, incómodo, no sabía qué decir, qué hacer, cómo ser papá, porque nunca había tenido oportunidad, nunca había aprendido. 8 años robados de paternidad, de familia, de vida. Pero intentaba, y eso contaba, para Isabela, para mí, para todos. Alejandro y yo también navegábamos. Nuestra relación, que había sido matrimonio, luego viudez, ¿ahora qué? ¿Matrimonio de nuevo? ¿O algo diferente? ¿Algo nuevo? No dormíamos juntos todavía. Él en su cuarto, yo en el mío. Porque aunque legalmente éramos esposos, emocionalmente éramos extraños, con historia compartida, pero 8 años de separación, de vidas diferentes, de trauma. ¿Todavía me amas?, preguntó una noche, sentados en sala, después de que Isabela se durmió. Conversación que habíamos evitado durante meses, porque era difícil, dolorosa, necesaria. No sé, amé al hombre que eras en 2016, pero no sé quién eres ahora, después de 8 años, después de todo lo que viviste. Eres diferente, y yo también. No sé si el amor sobrevivió, o si murió con el hombre que pensé que había sido. Entiendo, yo tampoco sé si te amo de la forma que te amaba antes, porque esa versión de mí murió en ese rancho durante 8 años. La persona que soy ahora es diferente, más rota, más oscura, más dañada.
Entonces, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? Intentamos conocernos de nuevo, ver si hay algo entre estas nuevas versiones de nosotros, o si solo somos extraños que comparten pasado, pero no futuro. Y si no hay nada, si no podemos recuperar lo que teníamos, entonces seremos honestos y seguiremos adelante. Separados, pero como padres, para Isabela, porque ella merece eso. Aunque nosotros no podamos ser pareja, podemos ser padres, juntos. Está bien, intentemos, sin presión, sin expectativas, solo intentemos. Y eso hicimos durante meses, intentando, conociendo, navegando, entre amor que fue y realidad que era, entre esperanza y trauma, entre pasado y futuro incierto. Y lentamente, muy lentamente, empezamos a conectar. No como antes, nunca como antes, pero como algo nuevo, algo diferente, algo construido sobre ruinas, sobre dolor, sobre supervivencia. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para intentar, para reconstruir, para ser familia, aunque rota, aunque diferente, aunque nunca volviera a ser lo que fue. Septiembre de 2024, 6 meses después del rescate. Alejandro había cambiado, todavía frágil, todavía con pesadillas, pero más fuerte, más presente, más él. Consiguió trabajo, en almacén, nada relacionado con nuestra antigua empresa, nada que recordara el pasado, solo trabajo simple, físico, que le permitía contribuir, sentirse útil, reconstruir dignidad que le habían robado. No gano mucho, dijo, pero es algo. Puedo ayudar con renta, con comida, con Isabela. No quiero ser carga, quiero ser parte de esta familia, de verdad. Nunca fuiste carga, pero entiendo, necesitas esto, para ti, para sentirte completo. Sí, necesito sentir que valgo algo, que no soy solo víctima, solo trauma, solo hombre roto. Soy más que eso, puedo ser más que eso. Y lo era, más que trauma, más que víctima. Era sobreviviente, padre, hombre que luchaba, cada día, por sanar, por vivir, por ser presente. Isabela se había acercado, mucho. Ya no lo veía como extraño, sino como papá, imperfecto, roto, pero papá, que la amaba, que intentaba, que estaba presente. Una noche, después de cena, ella preguntó, ¿ustedes van a volver a estar juntos, como esposos, o van a divorciarse? Alejandro y yo nos miramos, pregunta que habíamos evitado durante meses, porque no teníamos respuesta, porque no sabíamos qué éramos, qué seríamos. No lo sabemos todavía, respondí. Estamos intentando, conociéndonos de nuevo, ver si podemos ser pareja, o si solo podemos ser padres, para ti. ¿Y qué quieren ustedes en sus corazones? Pausa, larga, honesta. Yo quiero intentar, dije finalmente. Quiero ver si podemos recuperar algo de lo que teníamos, o construir algo nuevo, porque te amo, siempre te amé, aunque pensé que estabas muerto, aunque seguí adelante, nunca dejé de amarte. Alejandro lloró. Yo también. Nunca dejé de amarte, ni un solo día. En ese rancho, en esos 8 años, pensaba en ti, en nosotros, en la vida que teníamos. Era lo único que me mantenía vivo. Esperanza de regresar, de verte, de ser tuyo de nuevo. Isabela sonrió. Entonces inténtenlo, de verdad, no como extraños, como esposos, como pareja, como familia. ¿Estás segura?, preguntó Alejandro. ¿Quieres que tu mamá y yo estemos juntos, aunque sea complicado? ¿Aunque yo esté roto? Todos estamos rotos, de diferentes formas, pero podemos estar rotos juntos, como familia. Eso es mejor que estar rotos solos. Tenía razón. Nuestra hija de 9 años tenía más sabiduría que nosotros, porque veía simple donde nosotros veíamos complicado. Veía amor donde nosotros veíamos trauma.
veía familia, donde nosotros veíamos ruinas. Esa noche, después de que Isabela se durmió, hablamos, de verdad, sin miedo, sin reservas, sin protegernos. Tengo miedo, dije, de intentar, de fallar, de perderte de nuevo, de que el trauma sea demasiado, de que no podamos superar 8 años de separación, de dolor, de pérdida. Yo también tengo miedo de no ser suficiente, de estar demasiado roto, de que me veas y solo veas víctima, trauma, hombre que no pudo protegerse, que no pudo regresar, que perdió 8 años. No te veo así, te veo como sobreviviente, como hombre que luchó, que resistió, que no se rindió, aunque hubiera sido más fácil, aunque hubiera sido tentador. Sobreviviste. Eso es fuerza, no debilidad. Entonces, ¿intentamos? ¿De verdad? ¿No como extraños, como pareja? Intentamos, de verdad, sin garantías, sin saber si funcionará. Pero intentamos, porque nos amamos, porque somos familia, porque 8 años no mataron lo que teníamos, solo lo escondieron. Y ahora podemos recuperarlo, si elegimos. Nos besamos, por primera vez desde el rescate, suave, tentativo, luego más profundo, más desesperado, como si pudiéramos recuperar 8 años en un beso. No podíamos, pero podíamos empezar de nuevo, construir sobre ruinas, sobre dolor, sobre amor que había sobrevivido imposible. Esa noche, él no durmió en su cuarto, durmió conmigo, en mi cama, en nuestro espacio, abrazados, llorando, sanando, juntos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de relación, sino de vida, de familia, de futuro. Alejandro continuó terapia, pero con menos frecuencia, 1 vez por semana, porque estaba mejorando, procesando, sanando, lentamente, pero sanando. Tenía razón. Las pesadillas disminuyeron, no desaparecieron. Probablemente nunca desaparecerían completamente, pero eran menos frecuentes, menos intensas, más manejables. Isabela floreció, con padre presente, con familia completa, aunque rota, aunque diferente, era completa, y eso importaba, más que perfección, más que normalidad. En diciembre de 2024, 9 meses después del rescate, decidimos renovar votos. No boda grande, solo ceremonia pequeña, con Isabela, mis padres, su padre, amigos cercanos. Porque aunque nunca nos habíamos divorciado, aunque legalmente seguíamos casados, queríamos elegir, de nuevo, conscientemente, estar juntos, ser familia, ser pareja. Los votos fueron simples, pero profundos, escritos por nosotros, desde corazones rotos, pero sanando. Alejandro habló primero. Sofía, hace 8 años me arrancaron de tu vida, de nuestra vida. Pensé que nunca te volvería a ver, que moriría en ese rancho, sin decirte cuánto te amo, cuánto lamento todo, cuánto desearía haber luchado más. Pero sobreviví, porque pensaba en ti, en Isabela, en la vida que teníamos. Y cuando finalmente fui rescatado, cuando finalmente regresé, no sabía si me querrías, si podrías amar a hombre roto, a sombra de quien fui. Pero me diste oportunidad, me abriste tu hogar, tu vida, tu corazón, y lentamente me ayudaste a sanar, a ser hombre de nuevo, padre, esposo. Prometo nunca darte por sentada, nunca olvidar el milagro de estar aquí, contigo, con Isabela, vivo, libre, amado. Prometo luchar, cada día, contra trauma, contra pesadillas, contra oscuridad, para ser mejor, para ser presente, para ser tuyo. Te amo, siempre te amé, siempre te amaré, hasta mi último aliento. Luego fue mi turno. Alejandro, hace 8 años te perdí, o pensé que te había perdido. Lloré tu muerte, enterré cenizas, viví como viuda, creyendo que nunca te volvería a ver.
pero estabas vivo, sufriendo, luchando, sobreviviendo. Y cuando regresaste, cuando descubrí la verdad, no sabía qué sentir. Alegría, rabia, confusión, todo al mismo tiempo. Pero elegí intentar, elegí conocerte de nuevo, a esta nueva versión de ti, de nosotros, y descubrí que el amor no murió, solo cambió, se hizo más fuerte, más profundo, más consciente. Prometo ser paciente con tu sanación, con tus pesadillas, con tu trauma, porque sé que no es culpa tuya, que hiciste lo mejor que pudiste, que sobreviviste, y eso es suficiente. Prometo construir futuro contigo, con Isabela, sobre ruinas del pasado, sobre dolor, sobre pérdida, pero también sobre amor, sobre esperanza. Sobre segunda oportunidad. Te amo. Nunca dejé de amarte. Nunca dejaré de amarte hasta mi último aliento. Nos besamos como esposos, legalmente, espiritualmente, completamente. Y la pequeña congregación aplaudió por nosotros, por amor que había sobrevivido imposible, por familia que había sido destruida, pero reconstruida. Isabela lloró de felicidad. Finalmente tengo familia completa, mamá, papá, juntos, es todo lo que siempre quise. Hoy, enero de 2025, llevamos 1 año desde el rescate, 9 meses viviendo juntos, 1 mes casados de nuevo. No es perfecto. Alejandro todavía tiene días difíciles, días donde el trauma pesa, donde las pesadillas regresan, donde el pasado duele demasiado. Pero también tiene días buenos, días donde ríe, donde juega con Isabela, donde me besa, donde vive, de verdad, no solo sobrevive. Y eso es suficiente, más que suficiente, es milagro, porque hace 1 año pensé que estaba muerto, que lo había perdido para siempre, que nuestra historia había terminado. Pero no terminó, solo fue pausada, dolorosamente, violentamente, por 8 años. Y ahora, finalmente, podemos continuar, escribir nuevos capítulos, construir nuevo futuro, juntos, como familia, como sobrevivientes, como prueba de que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa, incluso 8 años de cautiverio, de trauma, de pérdida. Y aunque nunca recuperaremos esos 8 años, aunque siempre habrá cicatrices físicas y emocionales, tenemos ahora, tenemos futuro, tenemos amor. Y eso, después de todo, es todo lo que necesitamos. Hoy, mientras escribo esto, Alejandro está en la sala, jugando con Isabela, videojuegos, riendo, como padre e hija normal, aunque nuestra historia sea todo menos normal. Lo miro y todavía no puedo creer que es real, que está aquí, que está vivo, después de 8 años de creerlo muerto, de llorar su pérdida, de vivir como viuda. Las cicatrices están ahí, siempre estarán, en su cuerpo, marcas de látigos, de golpes, de años de trabajo forzado. En su mente, pesadillas que regresan, ataques de pánico, trauma que nunca desaparecerá completamente. Pero también está la sanación, lenta, dolorosa, pero real. Cada día es batalla, contra recuerdos, contra miedo, contra oscuridad que vivió durante 8 años. Pero cada día también es victoria, porque está aquí, porque está vivo, porque eligió seguir luchando, cuando hubiera sido más fácil rendirse, cuando hubiera sido tentador dejar que el trauma ganara. Isabela es diferente ahora, más completa, más feliz. Porque finalmente tiene lo que siempre quiso, familia completa, papá que la ama, que está presente, que aunque llegó tarde, llegó. Ella no recuerda los primeros 8 años sin él, no realmente, era muy pequeña, pero recuerda el dolor de no tener papá,
de ver otras familias completas, de preguntarse por qué la suya era diferente. Ahora ya no pregunta, porque tiene respuesta. Tiene padre, imperfecto, roto, pero presente, y eso es suficiente. Yo también soy diferente. Ya no soy la Sofía de 2016. Esa Sofía murió, con el secuestro, con el funeral falso, con 8 años de viudez. La Sofía de 2025 es más fuerte, más resiliente, más consciente de lo frágil que es la vida, de lo rápido que puede cambiar todo, de lo importante que es cada momento, cada día, cada abrazo. No doy nada por sentado, no el amor, no la familia, no la presencia, porque sé lo fácil que es perderlo, lo rápido que puede desaparecer, lo doloroso que es vivir sin ello. Alejandro y yo no somos la pareja que éramos. Nunca volveremos a ser esos jóvenes idealistas de 2016, que pensaban que el mundo era suyo, que nada malo podía pasar, que el amor era suficiente. Ahora sabemos que el amor no siempre es suficiente, que el mundo es cruel, que cosas malas pasan a gente buena, sin razón, sin justicia. Pero también sabemos que el amor puede sobrevivir, incluso lo imposible, incluso 8 años de separación, de trauma, de pérdida. Puede sobrevivir si eliges, si luchas, si no te rindes. Y elegimos, cada día, estar juntos, amarnos, reconstruir, sobre ruinas, sobre dolor, sobre cicatrices que nunca desaparecerán. No es fácil. Hay días difíciles, días donde el trauma pesa demasiado, donde las pesadillas ganan, donde el pasado duele más que el presente sana. Pero también hay días buenos, días donde reímos, donde somos familia normal, donde el pasado es solo eso, pasado, no presente, no futuro. Y esos días buenos hacen que los días difíciles valgan la pena, hacen que la lucha valga la pena, hacen que todo, el dolor, la pérdida, el trauma, valga la pena. Porque estamos juntos, finalmente, después de 8 años, después de creer lo imposible, después de enterrar esperanza junto con cenizas falsas. Estamos juntos, y eso es milagro, eso es suficiente, eso es todo. El amor verdadero no conoce tiempo, no conoce distancia, no conoce trauma, no conoce imposible. Solo conoce el camino de regreso a casa. Y después de 8 años de cautiverio, de separación, de dolor, Alejandro encontró el camino de regreso, a mí, a Isabela, a la vida que le habían robado. Y nosotras los recibimos, con brazos abiertos, con corazones rotos pero sanando, con amor que nunca murió, solo esperó, pacientemente, dolorosamente, durante 8 años, hasta que finalmente, milagrosamente, pudimos estar juntos de nuevo, para siempre.